Bueno, hace algunos días había hecho una presentación para aclarar este tema del bicarbonato de sodio y cómo puede influir en el rendimiento deportivo, en el ejercicio físico. Pues esto es un poco de lo que encontré. Pues bueno, las sustancias alcalinizantes, tal como el bicarbonato de sodio, han sido ampliamente estudiadas para ver su efecto en la reducción de la acidosis metabólica, la cual va a ser un factor para la fatiga y más que nada va a ser en el ejercicio de alta intensidad. Pues el bicarbonato de sodio ha sido estudiado desde los años 30 y ampliamente en los años 70. Bueno, es importante conocer qué es la fatiga y pues es la incapacidad para mantener una fuerza deseada. Va a estar compuesta por factores psicológicos y factores fisiológicos. Y va a estar contribuida por la reducción del ATP en el músculo, la función electroquímica de contracción-relajación alterada y la acumulación de metabolitos. Aquí nos vamos a enfocar más por la presencia del ácido láctico. Y en ejercicios de su máximo esfuerzo prolongados, vamos a tener también como causa mayor el agotamiento del ATP, pero también factores como la hipertermia, la deshidratación y el transporte de oxígeno deficiente. Y pues bueno, los metabolitos generados en una glucólisis anaerobia van a afectar directamente al balance del ácido base y como ya sabemos la sangre va a tener un valor de entre 7.35 y 7.45 ya en una persona bajo estrés metabólico. En este caso va a ser en una persona en ejercicio físico. Este valor va a llegar hasta los 7.1 más o menos. Esto ya se sale de los valores normales fisiológicos y el cuerpo va a tener y tiene que tener esta función de regular el pH para poder llegar a una homeostasis. A esto se les conoce como mecanismos de regulación del ácido base y van a ser tres principales líneas de defensa. Los primeros van a ser los tampones químicos, también conocidos como buffers, los cuales van a ser unas sustancias que evitan el cambio radical en el pH de la sangre, en este caso, al absorber el exceso de iones de hidrógeno o hidroxilo, dependiendo del caso si es una acidosis o una alcalosis. Estos van a actuar en cuestión de segundos, van a ser la primera línea de defensa. La segunda va a ser la regulación respiratoria. Esto se va a hacer por medio de la exhalación del CO2, ya vamos a ver un poco después cómo es que al exhalar el CO2 se va a poder regular el pH. Y la tercera, que va a entrar después de algunas horas o de algunos días, que va a ser la regulación renal. Bueno, los buffers químicos vamos a tener buffers proteicos que van a atraer iones de hidrógeno de hidroxilo para balancear el pH y buffers de fosfato que hay dos tipos de fosfato, dos formas de fosfato en la sangre, que es el de dihidrógeno fosfato y el monohidrógeno fosfato de sodio, que uno es un ácido y otro es un base. Aquí el balance va a fungir como prevención para que no haya un cambio extremo en el pH. Y bueno, el buffer más importante es el bicarbonato ácido carbónico. Este nos va a interesar más por la presencia del bicarbonato. Y bueno, el bicarbonato de sodio normal en la sangre que produce el páncreas mayormente, al reaccionar con un ácido fuerte va a formar ácido carbónico. Al reaccionar con una base fuerte forma bicarbonato. Estas dos sustancias van a tener una función opuesta, por así decirlo. El bicarbonato va a prevenir una acidosis y el ácido carbónico va a prevenir una alcalosis. La proporción en la sangre de estas dos sustancias va a ser de 20 a 1. Por cada 20 moléculas de bicarbonato va a haber una de ácido carbónico. Esto va a ser útil porque en una persona que está usando su glucólisis anaerobia va a tener desechos metabólicos como el ácido láctico. Este ácido láctico va a provocar una acidosis en la sangre, por lo tanto el bicarbonato, teniendo mayor presencia en la sangre, va a tener mejor función para prevenir esa acidosis. Bueno, la segunda línea de defensa va a ser la regulación respiratoria, lo cual va a regular los niveles sanguíneos de ácido carbónico. Como dato, el CO2 va a reaccionar con el agua para formar ácido carbónico. Estos dos siempre van a estar en equilibrio en la sangre. Si hay una elevación del CO2, va a haber una elevación del ácido carbónico.
nosotros cuando hacemos ejercicio, al producir más CO2, también vamos a elevar los valores de ácido carbónico en la sangre, por lo tanto va a bajar el pH, se va a hacer más ácido. Como respuesta, el cuerpo va a aumentar su frecuencia respiratoria, va a permitir la salida de CO2. Al bajar los valores de CO2, también bajan los valores de ácido carbónico, por lo tanto se hace más alcalina la sangre a llegar a valores normales. Y pues bueno, ya entrando en el tema de la ingesta del bicarbonato de sodio para beneficio del rendimiento deportivo, teóricamente este puede beneficiar en deportes de alta intensidad, porque los deportes de alta intensidad que pasan ese umbral anaeróbico generan los metabolitos como es el ácido láctico, que va a producir una acidosis. Teóricamente el bicarbonato de sodio evitaría esa acidosis. Este beneficio también podría ser para deportes de más duración, siempre y cuando haya un incremento en la intensidad que permita pasar ese umbral anaeróbico. Hay pruebas como la prueba cardiopulmonar, prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que te indican el cambio de esa producción de energía de mayormente aeróbica a mayormente anaeróbica. Y pues bueno, aquí tengo un ejemplo de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar en la que aquí en la gasometría se puede observar el consumo de oxígeno en azul y la producción de dióxido de carbono en rojo. Aquí se puede observar el cociente normal entre 0.8 y al ir incrementando la carga va a llegar a un punto en el que la producción del dióxido de carbono va a ser mayor que el consumo de oxígeno. Esto va a ser el umbral anaeróbico, donde va a predominar la glucólisis anaerobia y se va a ver disparada la producción de ácido láctico. Entonces es muy importante conocer este umbral, más que nada en la planeación de varios entrenamientos, donde es importante mantenerse debajo de ese umbral. Conocer tu umbral va a ser muy importante, y aquí nos marca umbral anaeróbico a los 170 latidos por minuto. Entonces es un dato bastante importante. Y pues bueno, la ingesta de bicarbonato de sodio va a incrementar los niveles de bicarbonato sanguíneo para poder regular la acidez extracelular, y la concentración de bicarbonato en la sangre va a ser favorable en deportes de alta intensidad, porque estos se ven limitados por la producción de ácido láctico, por la acidez intracelular, por la glucólisis anaerobia. Y los primeros estudios sobre el beneficio del bicarbonato de calcio en el ejercicio físico, en 1931 hubo un estudio donde se le dio sales ácidas a atletas, y se observó que tuvieron menor capacidad para hacer uso del oxígeno. Por lo tanto se infirió que un efecto opuesto podría ocurrir cuando se inducía una alcalosis. En 1932 se demostró que atletas sí mejoraban sus tiempos en 1% cuando eran inducidos en una alcalosis, y en los 80s estudios afirmaron que la ingesta del bicarbonato de sodio sí aumentaba el rendimiento deportivo, y en el 80 y 88 estudios muy bien realizados sí demostraron que consumir estos buffers beneficiaba a atletas elite de 800 y 400 metros de atletismo. Y también se estudió los efectos sobre la fuerza muscular. En este estudio se le suministró bicarbonato de sodio a atletas de la halterofilia. Hubo un incremento bastante significativo en las repeticiones que pudieron realizar a comparación con los de efecto placebo, la muestra placebo. Y pues bueno, este bicarbonato de calcio se lo suministró 60 minutos antes de hacer la prueba. Bueno, los artículos ya mencionaron los beneficios que puede tener el rendimiento, pero también mencionan las complicaciones que puede haber a causa de un exceso de consumo de bicarbonato de sodio. Tú, al estar en una alcalosis metabólica por consumir el bicarbonato de sodio,
puedes llegar a tener una hipoventilación. Esto es porque el cuerpo va a tratar de hacer una acidosis metabólica como compensación. Para eso va a respirar más lento, acumular más dióxido de carbono y así hacer la sangre más ácida hacia lo normal. Pero tú, al tener una alcalosis metabólica, reduces la sensibilidad de quimiorreceptores para la hipoxia. Entonces tú, al tener una acidosis metabólica como compensación, tu cuerpo no se da cuenta que estás en peligro, tienes una hipercapnia y te pones en un riesgo muy severo, todo por causa de tu alcalosis metabólica inducida. Y pues también va a haber efectos cardíacos. La alcalosis metabólica va a afectar la contractibilidad miocárdica por respuesta negativa a la epinefrina o adrenalina, y va a haber un desbalance de electrolitos que pueden causar un intervalo QT prolongado y arritmias ventriculares. También se han reportado arritmias ventriculares por la hipopotasemia, la reducción de potasio en la sangre. Todo esto va a ser a causa de la intoxicación con bicarbonato de sodio. Y pues bueno, también va a haber efectos neurológicos, como es la parestesia, que va a ser una sensación de hormigueo, fasciculaciones, tetania o atetosis, y mioclono, que estos van a ser contracciones involuntarias de los músculos. Todo esto posiblemente se ha comprobado que es por una hipocalcemia. Y pues bueno, encontré este artículo japonés donde tenía un caso clínico de un paciente que llega a la sala de urgencias con molestia de dolor de cabeza en la mañana e hipertensión. Entonces se le estudia bien, se le encuentra que tiene una apnea provocada por una alcalosis metabólica a causa del abuso del bicarbonato de sodio. Entonces se le indica que cese ese consumo y se observa que desaparece los episodios de apnea, desaparece el dolor de cabeza, incluso la hipertensión desaparece, todo a causa de su consumo de bicarbonato de sodio. Este paciente estaba en hemodiálisis, tenía hemodiálisis, y no sé, tal vez le recomendaron el consumo de bicarbonato de sodio. Como sabemos, la función renal va a tener esa regulación de bicarbonato en la sangre. Entonces no sé si alguna persona le haya recomendado este consumo de bicarbonato para compensar esa disfunción renal. Y pues bueno, este artículo neozelandés del 2010 concluyó que la suplementación de bicarbonato de sodio sí subió la concentración de bicarbonato en la sangre, por lo tanto va a amortiguar la reducción del pH. Pues bueno, no hubo un incremento significativo en el rendimiento deportivo de este estudio. Sí hubo gran incidencia de síntomas gastrointestinales, lo cual sí podría afectar el rendimiento por las molestias que podrían presentar los atletas. Y pues obviamente se recomienda la prueba de este suplemento antes de cualquier competencia. Este estudio de Gran Bretaña en 2008 igual concluyó que es efectivo como buffer. También se recomienda probarlo antes de cualquier competencia para ver cómo reacciona el atleta, y da una fórmula para poder usar el bicarbonato para lograr beneficios y para evitar una intoxicación o un exceso, que es 0.3 gramos por kilogramo de peso. Saqué mi cálculo, me da 19 gramos, esto es aproximadamente 5 cucharaditas, más o menos, para ponerlo en perspectiva. También se encontró en este estudio que aproximadamente 10% de los atletas tuvieron malestar gastrointestinal. Entonces es un factor a tomar en cuenta para poder llevar esto a cabo. También se encontró que hay beneficio en ejercicio de alta intensidad a corto y a largo plazo. Este estudio de Inglaterra, que es el de los atletas de halterofilia, concluyó que sí da bastantes beneficios. Los malestares gastrointestinales, al parecer,
no son un problema en comparación con los beneficios obtenidos para estos atletas. Y también menciona que la ingesta debe ser suspendida al poco tiempo, ya que causa efectos de fatiga acumulada, ya que no genera una adaptación. Y pues bueno, este artículo australiano en 2013 menciona que aunque hay evidencia de 80 años de estudios sobre este suplemento, esta sustancia en el rendimiento, aún queda mucho por investigar, muchas preguntas, muchas cuestiones por aclarar. Por ejemplo, protocolos para minimizar el riesgo del malestar gastrointestinal. Esto va a ser muy importante porque es uno de los factores que impiden que este suplemento se pueda llevar bien. La variabilidad individual, que obviamente no todos somos iguales, no hay una receta de cocina para todos. Tenemos que tener en cuenta el calibre del atleta, su historial de entrenamiento, su sexo, que igual no se ha estudiado mucho sobre la diferencia entre hombre y mujer, y pues la capacidad para adaptarse a estas molestias, a esta intolerancia gastrointestinal también. También protocolos para adaptarse a otras intensidades o intervalos. Igual se podría hacer estudios para ver si se puede adaptar a otro tipo de deportes que no sean mucho enfocado a ejercicio de alta intensidad. Y también la combinación con otros suplementos que ya están bien estudiados, bien basados, como la cafeína, el nitrato, la creatina o la betalanina, por ejemplo. Y aplicación crónica del bicarbonato para generar adaptaciones a entrenamientos de intervalo. Y pues bueno, como conclusión personal, sí está dividido, sí hay evidencia de que puede mejorar el rendimiento en deportes de corta duración y muy alta intensidad, pero en deportes como por ejemplo el mío, que es de larga duración, no hay necesidad. La acidosis que se produce es mínima y no creo que sea muy factible arriesgar una alcalosis inducida, que en algún caso puede causar una apnea, caso raro, pero sí hay que tener muchísima precaución con esta sustancia. Ya vimos todos los riesgos que puede tener. En algunos casos los beneficios es muy chico como para poder arriesgar tanto. Entonces, obviamente, si quieres experimentar, tiene que ser bajo los protocolos que ya están establecidos y bajo supervisión profesional. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Y pues sería todo.